Paz y bendición para todos mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Yoshua. Bienvenidos todos los que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Ruach. Bien, mis amados, quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo en Extensión México, en la cabina de Congregación Bethesda, Casa de Justicia o Casa de Misericordia, de aquí al sur de Los Ángeles, California, y de ahí a todo este mundo. Bien, mis amados, aquí estamos. Bienvenidos a tu programa de radio Encontrando al Mesías en la Torá. Bueno, mis amados, seguimos bajo el tema de lo que es Masei, jornadas, estaciones, hablando del viaje del pueblo de Israel durante esos 40 años, saliendo de Egipto para ir a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Pero bueno, en esos 40 años, tuvieron bastantes jornadas en el desierto. Y hoy vamos a la siguiente jornada, que nosotros lo llamamos estación. Que también, estación, ¿por qué? Porque en cada lugar donde estuvieron un tiempo estacionados, valga la redundancia, estuvieron aprendiendo. Como usted y yo estamos aprendiendo junto con el pueblo de Israel a través de este viaje. Y vamos a la siguiente estación. Así que vamos descargando nuestras maletas, vamos desempacando, vamos a armar nuestra tienda de campaña y vamos a continuar con lo que el Eterno tiene para nosotros hoy en esta estación. Esta estación lleva el nombre o se intitula Rizá. Rizá. Esta estación es la que vamos a ver el día de hoy. Recuerde, estación o jornada, pero en tu programa de radio Encontrando al Mesías en la Torá, le llamamos estación, porque nos estacionamos un tiempecito, a veces una semana, a veces dos, dependiendo la información y la enseñanza que el Eterno nos vaya dando. Así que, mis amados, vamos a esa bendita Torá. Y mientras va usted a la Torá en lo que es el libro de Bamidbar, en el desierto, o conocido también como el libro de Números, en el capítulo 33, verso 21, vamos a recitar nuestro dogma de fe. Y decimos, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch Shenkebo Malchutol Leolam Vaed. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es primero. Y bendito es el nombre de su reino, desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén. Damos gracias al Eterno porque nos concede la vida para continuar estudiando su bendita Torah. Y Abacados, te pedimos que tú nos hables, que tú nos sigas guiando y tú nos sigas enseñando. Y que continúes esa obra hermosa en nosotros, así como en tu pueblo. Ahí en lo que estamos estudiando. El Tikkun Nefesh, la corrección de nuestra alma, Abacados. Todo para tu honra y tu gloria, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Y usted y yo, si estamos de acuerdo, decimos amén. Amén. Bien, mis amados, ya está usted ahí. Vamos a examinar nuestra jornada correspondiente al día de hoy. Así que vamos a ese libro de Números. Bamidbar en el desierto, Números capítulo 33, en el versículo 21. ¿Y qué nos dice ahí? Vamos a leer lo que nos dice ahí. Salieron de Libná y acamparon en Rizá. Salieron de Libná y acamparon en Rizá. Así que la estación de la que venimos es Libná. Algunos manuscritos antiguos tienen la variante Lebotná, que es lo mismo que Libná. Otras tienen el término Labán, que es lo mismo que Libná. Así que salieron de Libná, que significa blancura o transparencia, y acamparon en Rizá. Rizá. Y es la estación o la jornada que corresponde a este tiempo, que vamos a empezar a estudiar hoy.
Así que vamos a abrir el libro de Números, vamos a regresarnos, libro de Números, en el capítulo 15. Ahí vamos a encontrar los detalles de esta estación, de esta jornada. Y vamos a abrir también en nuestra bendita Torá, en el Sefer de Devarim, libro de Deuteronomio, en el capítulo 2. Así que la mitad de la congregación puede abrir un Números y la otra mitad Deuteronomio. Así que los hermanos que tienen abierto el libro de Números, capítulo 15, pueden darse cuenta, ahí al final del versículo del capítulo 14, hay un pasaje ahí desde el versículo 39, chéquele usted, que le pusieron por título La derrota en Horma. Y si se fijan de este lado en Deuteronomio capítulo 1, en la última parte del verso 41, también habla de la derrota en ¿dónde? En Horma. Eso es todo. Y esto lo aclaramos para ubicarnos geográfica e históricamente en esta estación, en esta jornada. Recuerde, aquello que aconteció en Rimón Pérez. Luego, estamos llegando aquí a Devarim, capítulo 46, verso 1, donde dice, y estuviste en Cades. Y recuerde, este Cades se refiere al desierto en general, donde hubo varias estaciones, varias jornadas. Y una de estas estaciones fue Rimón Pérez, con la que terminó el capítulo 1 de Deuteronomio, de Devarim. Luego dice, por muchos días, los días que habéis estado allí. Capítulo 2, verso 1. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Entonces dice, volvimos. Ay, ya nos rayamos, porque comenzaron a regresar hacia el Golfo de Acaba. Empezaron a bajar de nuevo hacia el Mar Rojo, porque ellos no quisieron entrar cuando tenía que ser, o por incredulidad o por obstinación. ¿Recuerda que lo estuvimos viendo eso? Bendito sea el Eterno. Bueno, una de las leyes de la enseñanza es el repaso, o de las leyes del aprendizaje es el repaso. Jehová el Eterno Jehová Sabaoth no los dejó entrar por incredulidad. Les dijo que no entrarían. Pero recuerde que ellos se obstinaron y el Eterno no estuvo con ellos y fueron derrotados. Entonces los hizo regresar, dar vuelta y volver a empezar. Bueno, volver a regresar hacia lo que es el Mar Rojo. Por eso dice, volvimos. Eso fue en Libná. ¿Qué dice? Y salimos. Después de Libná, salimos al desierto, camino del Mar Rojo. La palabra camino significa que hubo una serie de jornadas o fueron varias estaciones en ese camino. Continuamos y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Eso significa, mis hermanos, que hubo varias jornadas alrededor del monte Seir. O sea que esta parte del capítulo 2, verso 1 de Devarim, de Deuteronomio, donde dice, salimos al desierto, camino del Mar Rojo, son las jornadas que a continuación se dieron a partir de la de hoy y de las siguientes, como lo vamos a estar estudiando, mis amados. La vez pasada cuando se llegó a y volvimos aquí, es la relativa al Libná. La siguiente después del Libná es, como acabamos de leer en Números 33:21. ¿Cuál es? Risá. Entonces, esta primera etapa que comienza el camino de regreso por el Golfo de Acaba es Risá. Esa etapa corresponde a Números capítulo 15, verso del 32 al verso 41. Y notemos aquí, pues, mis amados,
¿Cómo empieza el versículo 32? Bamidbar capítulo 15, versículo 32. Leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Mire lo que dice. Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, ellos encontraron un hombre recogiendo leña. ¿Cuándo? En Shabbat. En Shabbat estaba recogiendo leña. Ellos habían vuelto ahora al desierto. Ahora estando allí, en lo que se llamó Rizá, comienza a describirse esta jornada. Y bueno, quiero llamar tu atención o llamar la atención de todos en algunas cosas interesantes respecto de esta jornada. Si ustedes lo pueden ver, aquí en Bamidbar Números, capítulo 15, versos 32 y 36, hay una primera parte. Y del verso 37 al verso 41 hay una segunda parte. Así que es interesante o llama la atención que son dos experiencias las que se dan en Rizá. Pudiésemos decir una experiencia negativa y una experiencia positiva. La negativa se da del verso 32 al 36 y la positiva del verso 37 al verso 41. Así que en esta jornada hay acontecimientos y revelaciones de parte del Eterno para usted y para mí. Y tenemos que decirle al Eterno, Baruch Hashem Jehová. Bendito el nombre de Jehová, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Ahora fíjense una cosa muy importante. El nombre de Rizá es un antónimo. Antónimo. ¿Y qué es un antónimo? Bueno, lo contrario de un sinónimo. Los sinónimos se dan cuando dos o más palabras diferentes significan una misma cosa. A esa clase de palabras, usted y yo lo sabemos, se le llama sinónimos. Pero la palabra antónimo es lo contrario. Es cuando una misma palabra tiene diferentes significados según el contexto. Y lo interesante es que la palabra rizá en el Lashon Kadosh es un antónimo. O sea que esa palabra, si usted la busca en un diccionario hebreo, tiene dos significados. Así que vamos a ver la primera parte antes de leerla, puesto que no estamos leyendo en la bendita Torah solo como historia, sino como una amonestación para la Cajal en este tiempo presente, para la Keilah en este tiempo presente, para usted y para mí en este tiempo presente, que estamos disfrutando de la era del Mashiach. Así que vamos a leer el significado importante del sentido espiritual, pero lo vamos a leer en el Brit Hadashah, carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Y esto para que nos sirva como una herramienta hermenéutica, si lo quiere llamar así, una herramienta hermenéutica de clave de interpretación desde el Brit Hadashah, desde el pacto renovado. Vamos a ver cómo dice. ¿Cómo dice? Leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Verso 16. Por tanto, no dejen que nadie los juzgue en cuanto a comida o bebida, o con relación a los Moadim, a las fiestas del Eterno, o a Rosh Hodesh, o a Shabbat, porque estas cosas por ahora son una representación, un ensayo de lo que ha de venir, pero la realidad es el Mashiach. Otra versión dice sombra de lo que ha de venir. Este verso es muy mal interpretado, porque cuando checamos en cronología cuándo se escribió esta carta, pues fue después de la obra redentora de Mashiach en el madero de sacrificio. Recuerde, cumplió un ministerio, murió Mashiach, fue resucitado por el Ruach Kodesh, que es Elohim, caminó 40 días en un diluvio de información a sus talmidim, ascendió,
el día 40 y el día 50 descendió el Ruach Codes en Shavuot Pentecostés. Y esta carta se escribió mucho después. Entonces no está hablando del pasado, está hablando del futuro. Y recuerde, estamos esperando a Mashiach por segunda vez. Entonces cuando nos dice que todos estos Moadim, las fiestas del Eterno, el Rosh Hodés y los Shabbatot, o los días de reposo, son una sombra profética de lo que ha de venir. Y lo que ha de venir es Mashiach por segunda vez. Por eso les leí esta versión del Brit Hadashah que dice, es una representación, es un ensayo de lo que ha de venir. Pero la realidad es Mashiach. Así que estamos en un ensayo. Amén. Por eso utilicé este verso. Entonces, todo lo relativo al mandamiento del Shabbat en el Tanaj era una figura, una sombra, un ensayo. Bueno, es. ¿De quién? De Mashiach. De Mashiach. De algún aspecto de Mashiach. Jehová Sebaot nos enfrenta para enseñarnos a través de su bendita Torah. Por eso dijo el Sheliach Shaul, toda la bendita Torah es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para hacer tikkun y para instruir en todo lo que es justo. Bendito sea nuestro Abacados. Amén. Pero bueno, vamos a continuar. Así que Jehová nos enfrenta para que usted y yo aprendamos de él. Ahora fíjense, mis amados hermanos y hermanas, que en las estaciones anteriores, por ejemplo, en Ritma, ¿qué sucedió? Hubo incredulidad. En Rimón Pérez hubo obstinación. Jehová sanó, proveyó para sanar. Vimos su salvación. Aleluya, encontramos al Mashiach ahí. Libna es blancura, transparencia para sanar la transgresión, el pecado, para limpiar, para perdonar, bendito sea el Eterno. Entonces también Rimón Pérez, que significa grieta en la granada, una granada agrietada, dañada, la obstinación de actuar por sí mismos, solos, es lo que representa Rimón Pérez. Pero aquí en esta estación de Rizá, Jehová el Eterno enseña cómo enfrentar esa condición espiritual que estuvo representada en esa jornada anterior llamada Rimón Pérez. A través del Libná y a través de Rizá, el Eterno enfrenta esa situación espiritual para darnos Torah, para darnos una enseñanza. Por lo que es Colosenses, ya sabemos que los Moadim, los tiempos señalados, los días de reposo, junto con otras cosas del Tanaj, son figuras, sombra o ensayo, sombra de cosas espirituales, de cosas muy kadosh. También en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, dice que estas jornadas se escribieron como ejemplo para usted y para mí, para que lo tomáramos en cuenta, para que aprendiésemos por lo que está escrito y no porque tuviésemos que vivirlo. Así que no estamos leyendo esto o esto que estamos comenzando a leer acá en Bamidbar Números solamente como una historia maravillosa de la Torá. Aunque sí es una historia y tiene un primer significado gramático, histórico, pero también tiene un significado espiritual para este tiempo en nosotros que aparece en el Brit Hadashah, bendito sea el Eterno. Así que vamos pues a leer esta porción en lo que es el Sefer Bamidbar Números, capítulo 15, verso 32 al 41, con clave hermenéutica del pacto renovado, sabiendo que es una jornada que sirve de ejemplo para la Keilah en este tiempo, y sabiendo que el Yom Shabbat es un ensayo también, una sombra de nuestro amado Mashiach, Yehoshua.
Porque el problema aquí de la primera parte de, de esta jornada, el problema es el Yom Shabbat, el día de reposo. Lo que había que aprender en esta jornada, en las lecciones de esta estación, era aprender a reposar, vamos a decirlo así, aprender a reposar en Mashiach. Es lo que usted y yo tenemos que aprender, a reposar, a descansar, a cesar de nuestras obras. Porque, recuerde, ellos habían tratado de vencer por sí mismos, obstinadamente. Ellos querían arreglar su vida a su manera, sin depender del Eterno y sin reposar en Él. Entonces el Eterno tenía, por una parte, que enseñarles lo que es su gracia salvadora, lo que es el sacrificio para el perdón, y por otra parte, también el Shabbat, el reposo. Es lo que hace Jehová cuando nos saca de este mundo, del sistema de Edom. Nos da la sangre de Mashiach y el Ruach de Mashiach para que eso se logre. La sangre para limpiar, expiar, perdonar nuestro pecado, lo que hicimos. Y el Ruach de Mashiach para conducirnos en una novedad de vida, en una nueva vida y en el reposo, en la quietud de Jehová. Entonces, esta es la lección de esta estación de Rizá. Vamos a leer lo que dice aquí en Bamidbar, Números capítulo 15, verso 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, ¿en qué punto estaban? En Rizá. Hallaron a un hombre que recogía leña en Yom Shabbat, en día de reposo. Jehová había establecido en la bendita Torá el Yom Shabbat, el día de reposo, para enseñar al pueblo que necesitaba descansar. El pueblo necesitaba no solamente estar atrapado en esta vida de afanes como decía nuestro amado Mashiach Yehoshua en aquella parábola del sembrador, ¿recuerda? Nos decía que la semilla había caído entre espinos y abrojos y que esos espinos y abrojos habían ahogado la bendita semilla que era la preciosa palabra que él venía sembrando y no había dado fruto por esa circunstancia. Y nos dice que esos espinos y esos abrojos representan ¿qué? Los afanes de este siglo. Y aquí está un hombre que debería haber oído la voz del Eterno y descansar en él, para honrarlo por medio de su descanso y de su emuná, hablando de su fe, de una fe completa, de una fe perfecta, de una fe madura. Y no, este hombre andaba ahí afanado, este hombre desatendió a Jehová y lo que hizo fue ocuparse de recoger leña en Yom Shabbat, en día de reposo. Necesitaba leña ¿para qué? Para echarle más leña al fuego. ¿Y qué nos dice Bamidbar Números capítulo 15, verso 33? Y los que hallaron recogiendo leña, los que le hallaron, lo trajeron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque aún no estaba declarado lo que le habían de hacer. Aún no estaba declarado lo que le habían de hacer. Tremendas estas cosas. Así que vamos a hablar un poquito de el Yom Shabbat, del día de reposo, del día de cesar. Algo debía hacer la congregación con aquel hombre que había violado el Yom Shabbat del Eterno, el día de reposo del Eterno. ¿Dónde está escrito esto? ¿O por qué decimos que el día de reposo del Eterno? Quiero invitarle al libro de Shemot de Éxodo, capítulo 31, verso 12. Porque ahí hay un mandamiento acerca
del Yom Shabbat. ¿Ya lo tiene? Vamos a ver qué dice Shemot Éxodo capítulo 31, verso 12, y de ahí vamos a leer otros versos. Leemos versión de Yehoshua HaMashiach, lo que es el Shabbat. Vamos a leerlo de manera histórica, de manera espiritual. Vamos a leer. Verso 12. Habló además Jehová a Moshe diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal, mire, es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo Jehová, que os santifico. Que yo Jehová, que os santifico. En otras palabras, si ustedes van a estar ocupados como los gentiles diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué beberemos? Siempre preocupados por esas cosas. ¿Cuál será vuestro testimonio del poder del Eterno? Estábamos en el mundo y aún estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Recuerde que el Eterno nos separó del mundo para que confiásemos en Él. Y por eso Él, el Eterno, establece unas señales para nosotros, su pueblo. Y una de esas señales es el Yom Shabbat, el día de reposo, el día de cesar. ¿Y qué dice el Eterno? Que ese Shabbat iba a ser una señal que diferenciaba a su pueblo de los demás pueblos. Así que usted y yo que somos del pueblo de Israel, que somos del pueblo del Eterno, el que guardamos, observamos, vivimos el día de reposo, es lo que nos hace, nos diferencia de los demás pueblos, de las demás religiones. En otras palabras, el pueblo del Eterno era un pueblo que no debía ni estaba atrapado debajo de la influencia de Faro, rey de Misraim. Faraón, rey de Egipto, ya no haciendo ladrillos para Faraón, solo ocupado de qué comer, de qué vestir, de qué beber, totalmente en esa carrera loca de la carne y del alma y del mundo, sino que sería un pueblo que aprendería a reposar en el Eterno, a confiar en el Eterno, a tener en cuenta al Eterno en todas las cosas. Mire, a veces las personas, vamos a hablar de este tiempo, a veces las personas se ocupan de las cosas con tanto afán como si no hubiese un Elohim en el cielo, como si no tuviésemos un Elohim, como si no tuviésemos a nuestro amado Mashiach Yehoshua. Y ese Elohim que nos guarda, que es nuestro proctor, nos protege y nos provee. Y viven en esta vida como si no hubiese un Elohim que nos ayudara. No conocen al Dios de Abraham, al Shaddai, al Todopoderoso, al Todosuficiente. Muchos hay así. Pero ¿qué dice Mashiach? ¿Qué nos dice a nosotros, su pueblo? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo seré su reposo. En mí pueden descansar. Hallaréis descanso para vuestras almas, no solamente para el cuerpo, para el alma. Por eso dice, para que sepáis que yo, Jehová, que os santifico. Para que vosotros sepáis que yo los aparto del mundo, vosotros tenéis que descansar. Porque mire, si nosotros no descansamos en el Eterno, si estamos otra vez en esa bataola, en ese conflicto que hay en el mundo, parece que no hubiéramos muerto con Mashiach y resucitado con él. Pero el Eterno dice que nosotros hemos muerto al mundo. Dice que en ese madero de sacrificio en la cruz del Calvario, Mashiach fue crucificado por nosotros. Y nosotros fuimos crucificados, sacrificados al mundo. El mundo ya fue crucificado para nosotros.
y nosotros para el mundo. Sheliach Shaul lo dice, porque los que son de Mashiach han crucificado su carne con pasiones y deseos. Santo es el Eterno. Pero ¿qué dice Jehová? Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. En el verso 14. Así que guardaréis el Yom Shabbat, el día de reposo, porque santos es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Hoy los sabios de Torah nos dicen que de manera espiritual. Allí, en el Bamidbar, era de manera literal. Eso significa que no andar en el reposo es como andar en la carne, haciendo nuestra voluntad. Si no estamos en el reposo en el eterno, entonces andamos en la carne y estamos muertos. Sheliach Shaul lo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Así que todo lo que proviene de la carne, las obras de la carne, son para muerte. Así que estar en esa agitación es estar guiados hacia la muerte. En cambio, reposar en el Yom Shabbat, en el Eterno, es estar quietos y reposados en Él. No quiere decir que ya no va usted a trabajar o que ya no vamos a trabajar, sino que tenemos que reposar, cesar de nuestra obra y descansar en el Eterno. Miren lo que dice el verso 15. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Es Yom Shabbat consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, en el Yom Shabbat, ciertamente morirá. Entonces hay una separación del Eterno cuando ignoramos su día de reposo. Como quien dice, una muerte espiritual. Porque te desconectas del Eterno por conectarte con los afanes de este mundo. Sí, sí hay que hacer trabajos. Y la mayor parte del tiempo usted y yo trabajamos. Pero en medio de nuestra vida de trabajo, el Eterno establece el Yom Shabbat, el día de reposo. Y aquí en la Keilah de Joshua lo llevamos y lo guardamos conforme al calendario sacerdotal perpetuo dado a Enoc, un calendario solar y estelar, el que el Eterno le dio a Enoc, o sea, el calendario del Eterno, no los diferentes calendarios que rigen este Olam. Lo hacemos conforme al calendario del Eterno. Porque si vamos a cumplir una mitzvah, cumplámosla bien. Amén. Y con Kavaná, con buena y excelente intención del corazón. ¿Qué le dice Sheliach Shaul a los tesalonicenses? Hablando con ellos. Pero vamos a ponerle una pausa aquí, mis amados. Vamos por un tecito, un cafecito. Vamos a escuchar un par de alabanzas, mis amados, y regresamos para continuar con este tema. Recuerde, nos quedamos en ¿qué le dice Sheliach Shaul a los tesalonicenses? Amén. Así que no se despegue. Bueno, nada más vayas a por su café y regrese. Y continuamos en un ratito. Amén. Amén. Bendito el Eterno.